Hay personas que aman a Dios, oran, creen, confían, y aún así viven con una sensación constante de escasez. Escasez de paz, escasez de descanso, escasez de provisión, escasez de esperanza. Y muchas veces no es porque Dios no quiera bendecir, sino porque nunca nos enseñaron cómo funciona el reino de Dios. La Biblia es clara cuando dice en Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, «Acuérdate del Señor tu Dios porque Él es el que te da el poder para hacer riquezas». No dice que la abundancia nace del esfuerzo humano solamente. Dice que viene de Dios. Y cuando Dios es la fuente, la abundancia no se limita solo a lo material. Alcanza la mente, el corazón y el propósito. Dios no te llamó a vivir atrapado en el miedo, ni en la preocupación constante, ni en la escasez interior. Te llamó a vivir desde la confianza, desde el orden, desde la dependencia correcta de Él. Quédate hasta el final, porque hoy descubrirás principios bíblicos que no prometen riqueza fácil, pero sí activan una abundancia profunda, real y sostenida por Dios. Y cuando entiendes estos principios, tu vida comienza a ordenarse desde adentro hacia afuera. Antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo sencillo, pero profundamente espiritual. Te invito a escribir en los comentarios esta declaración de fe. Señor, activo tus principios en mi vida y confío en tu provisión. Decláralo con intención, porque cuando lo escribes, le recuerdas a tu corazón que Dios es tu fuente y no tus circunstancias. Y si lo deseas, puedes compartir también aquello en lo que hoy necesitas ver la provisión de Dios, una preocupación, una necesidad o un área de tu vida que anhelas entregar a Él. Aquí caminamos en fe, oramos unos por otros y cada comentario se convierte en una semilla de confianza puesta en las manos de Dios. Pero, ¿qué es la abundancia según la Biblia? Cuando escuchamos la palabra abundancia, muchas ideas vienen a la mente. Para algunos, abundancia significa dinero. Para otros, éxito, posesiones, reconocimiento o comodidad. Y sin darnos cuenta, muchas veces adoptamos una definición de abundancia que no nació en la Biblia, sino en el mundo. El problema no es desear una vida mejor. El problema es definirla mal, porque la abundancia según el mundo se basa en tener más dinero, más cosas, más control, más seguridad humana. Pero la abundancia según la Biblia se basa en depender correctamente de Dios. La Escritura nunca presenta la abundancia como acumulación sin propósito, sino como provisión con sentido. Jesús lo dejó claro cuando dijo, en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10, «Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia». Observa algo importante. Jesús no dijo para que tengan muchas cosas, dijo vida, vida plena, vida ordenada, vida con sentido, vida conectada a Dios. La abundancia bíblica comienza en el interior, no en lo exterior. Una persona puede tener mucho dinero y vivir en profunda escasez espiritual. Puede tener éxito profesional y vivir en ansiedad constante. Puede tener comodidades y no tener paz. Por eso la Biblia no mide la abundancia por lo que posees, sino por lo que te gobierna. La abundancia del mundo te dice, si tienes más, estarás en paz. La abundancia de Dios te dice, cuando confías en mí, la paz llega primero. La abundancia del mundo se construye desde el miedo a perder. Por eso nunca es suficiente. Siempre exige más, siempre genera comparación, siempre produce ansiedad. La abundancia bíblica se construye desde la confianza en Dios, y por eso sabe descansar, aun cuando no todo está resuelto. El Salmo capítulo 23 es uno de los pasajes más conocidos de la Escritura, pero también uno de los más profundos cuando se trata de abundancia. David declara, «El Señor es mi pastor, nada me faltará». David no dice, «Nada me faltará porque soy rey». Nada me faltará porque tengo riquezas. Nada me faltará porque lo controlo todo. Dice, «Nada me faltará porque el Señor es mi pastor». Ahí está la clave. La abundancia bíblica no depende de cuánto tienes, sino de quién te guía. Cuando Dios es tu pastor, la provisión no es un accidente, es consecuencia. Esto no significa que nunca habrá necesidad, ni momentos de escasez temporal. Significa que en medio de cualquier etapa, Dios sigue siendo la fuente. La Biblia no promete una vida sin procesos, promete una vida sostenida por Dios en medio de los procesos.
Por eso Pablo puede decir, en Filipenses capítulo 4, versículo 19, «Mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Observa el orden. No dice suplirá todo lo que deseas, dice todo lo que os falte. Dios no alimenta la codicia, Dios suple la necesidad, y cuando la necesidad es suplida, el corazón aprende a descansar. La abundancia del mundo quiere llenar vacíos. La abundancia de Dios sana el corazón, para que ya no vivas desde el vacío. Por eso hay personas que, aunque reciben más, siguen sintiéndose insatisfechas, porque el problema no era la falta de recursos, era la falta de orden interior. La Biblia enseña que la verdadera abundancia está ligada al contentamiento. Pablo escribe que aprendió a vivir con mucho y a vivir con poco, porque su fortaleza no estaba en la circunstancia, sino en Dios. Eso no es resignación, eso es libertad. La abundancia bíblica no te ata a lo que tienes, te libera del miedo a perder, te enseña a disfrutar sin depender, a recibir sin idolatrar, a prosperar sin perder el alma. Jesús advirtió con claridad sobre el peligro de confundir abundancia con acumulación. Dijo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, porque cuando los bienes ocupan el centro, Dios queda desplazado. Y cuando Dios queda fuera del centro, aunque tengas mucho, vives en desorden. La abundancia de Dios siempre viene acompañada de paz. Si algo que llamas bendición te roba la paz, te roba la fe, te roba la familia o te aleja de Dios, no es abundancia bíblica. La abundancia del reino ordena primero el corazón, luego la mente, luego las decisiones y finalmente las circunstancias. Por eso Jesús dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. El mundo dice, busca las cosas y luego tendrás paz. Dios dice, busca mi reino, y las cosas encontrarán su lugar. La abundancia bíblica no compite con Dios, fluye desde Él. Cuando entiendes esto, dejas de perseguir la provisión y comienzas a perseguir la presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios gobierna tu vida, la provisión deja de ser una obsesión y se convierte en una consecuencia. Dios no te llama a vivir en miseria, pero tampoco te llama a vivir esclavo del dinero. Te llama a vivir libre, confiado, ordenado, sostenido por Él. Esa es la abundancia según la Biblia, no la que promete el mundo, sino la que nace cuando Dios ocupa el lugar correcto en tu vida. Y cuando esa abundancia comienza a gobernar tu interior, lo exterior, tarde o temprano, empieza a alinearse. El primer principio de la abundancia es siembra y cosecha. Una de las verdades más claras que enseña la Biblia es esta. El reino de Dios no funciona por casualidad, funciona por principios. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de orden, un Dios de gracia, pero también de leyes espirituales que gobiernan la vida. Y uno de los principios más poderosos, más repetidos en la Escritura y más ignorados por muchos creyentes, es el principio de la siembra y la cosecha. La palabra lo declara con total claridad en Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Este versículo no es una amenaza, no es una condena, es una revelación. Dios no está diciendo si fallas te castigo. Está diciendo hay una ley espiritual que opera en la vida. Así como en el mundo natural, nadie espera cosechar sin haber sembrado. En el mundo espiritual ocurre lo mismo. No puedes sembrar miedo y cosechar paz. No puedes sembrar desorden y cosechar estabilidad. No puedes sembrar egoísmo y cosechar abundancia verdadera. La siembra y la cosecha no es solo un principio financiero, es un principio de vida. Siembras palabras y cosechas atmósferas, siembras pensamientos y cosechas actitudes, siembras decisiones y cosechas destinos. Por eso la abundancia según Dios no comienza cuando recibes, comienza cuando siembras. Y aquí es importante aclarar algo. Sembrar no es dar para recibir. Eso sería un negocio. Y Dios no hace negocios con el corazón humano. Sembrar es participar en el orden del reino. Jesús habló constantemente de semillas. Semillas de fe, semillas de palabra, semillas de obediencia, semillas de generosidad. Porque entendía que todo lo que Dios hace crece de manera progresiva. La semilla siempre precede a la cosecha, siempre.
Y uno de los mayores errores espirituales es querer cosechar sin haber sembrado primero. Muchas personas oran pidiendo abundancia, pero siembran escasez en su manera de pensar. Piden paz, pero siembran preocupación constante. Piden provisión, pero siembran desorden. El reino no funciona por deseos, funciona por principios. Dios honra la fe, pero también honra la obediencia. La Biblia nos muestra que la semilla no siempre produce fruto inmediato. Y aquí es donde muchos se frustran, porque siembran una vez y esperan cosechar al día siguiente. Siembran poco y esperan cosechas abundantes. Siembran sin constancia y se preguntan por qué no ven resultados. Pero el principio es claro, la semilla necesita tiempo. Jesús explicó esto en la parábola del sembrador. No toda semilla produce el mismo fruto, no porque la semilla sea mala, sino porque el terreno es diferente. Y aquí viene una pregunta clave. ¿Cómo está el terreno de tu corazón? Porque no basta con sembrar, hay que sembrar en tierra preparada. Un corazón lleno de resentimiento dificulta la cosecha. Un corazón dominado por el miedo ahoga la semilla. Un corazón dividido no permite crecimiento. Por eso Dios muchas veces trabaja primero el terreno antes de traer la cosecha. Trabaja tu carácter, trabaja tu fe, trabaja tu dependencia de Él. La siembra más importante no es la que haces con tus manos, sino la que haces con tu corazón. Siembras cuando decides obedecer, aunque no entiendas. Siembras cuando eliges confiar, aunque no veas resultados. Siembras cuando actúas con integridad, aunque nadie te esté mirando. Y Dios ve cada semilla. La Biblia dice que Dios no se olvida del trabajo de amor que has mostrado. Tal vez hoy sientes que has sembrado mucho y no has cosechado nada. Has sido fiel, has dado, has obedecido, has confiado. Y te preguntas, ¿dónde está mi cosecha? Aquí hay una verdad que debes escuchar con paz. Dios nunca llega tarde con la cosecha. La cosecha siempre llega en el tiempo correcto, no en el tiempo de la ansiedad. Dios no acelera la cosecha si eso va a dañar el fruto. Y muchas veces el tiempo de espera también es parte del proceso de abundancia. Porque en la espera aprendes a no depender solo del resultado sino de Dios. La siembra también requiere fe, porque cuando siembras no ves nada de inmediato. Depositas algo y parece que desaparece. Pero debajo de la tierra algo está ocurriendo, y así funciona el reino. Aunque no lo veas, Dios está obrando. Hay personas que abandonan la siembra justo antes de la cosecha. Se cansan, se frustran, pierden la esperanza. Pero la palabra dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La abundancia que Dios promete no es producto de la prisa, sino de la perseverancia. No se trata de sembrar mucho un día y abandonar al siguiente. Se trata de una vida sembrada en Dios. Sembrar obediencia cada día, sembrar gratitud cada día, sembrar fe cada día, sembrar generosidad cada día. Y poco a poco, el reino empieza a manifestarse. La siembra correcta siempre produce fruto correcto. Tal vez no en la forma que imaginaste, pero sí en la forma que necesitas. Dios no desperdicia ninguna semilla, ni una oración sincera, ni una obediencia silenciosa, ni una decisión tomada con fe. Todo cuenta. Todo suma, todo produce. Por eso si hoy anhelas abundancia, no empieces preguntándote qué necesitas recibir. Empieza preguntándote qué estás sembrando. Porque el reino de Dios funciona con leyes, y la ley de la siembra y la cosecha nunca falla. Cuando siembras conforme a Dios, cosechas conforme a su propósito. El segundo principio es honrar a Dios con lo primero. Uno de los principios más olvidados y al mismo tiempo más poderosos del reino de Dios es este. Dios no pide lo mucho, pide lo primero. Honrar a Dios con lo primero no es un asunto de cantidad, es un asunto de orden. Porque en el reino el orden espiritual determina el fluir de la bendición. La Biblia lo expresa con claridad en Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Observa el orden del texto. Primero honra, luego viene la provisión. El mundo nos enseña a decir, primero resuelvo lo mío,
y si sobra le doy a Dios. Pero el reino funciona al revés. Primero Dios, y luego todo lo demás encuentra su lugar. Honrar a Dios con lo primero es una declaración espiritual, es decirle a Dios, tú eres mi fuente, no mi respaldo de emergencia. Cuando Dios ocupa el primer lugar, el corazón se alinea, y cuando el corazón se alinea, las decisiones comienzan a ordenarse. Muchas personas dicen confiar en Dios, pero en la práctica lo colocan en segundo plano. Confían en su trabajo primero, en su esfuerzo primero, en su planificación primero. Y cuando todo falla, entonces buscan a Dios. Pero Dios no quiere ser el último recurso, quiere ser la fuente desde el principio. Honrar a Dios con lo primero no se limita al dinero. Ese es solo uno de los aspectos. Honrar a Dios con lo primero significa darle el primer lugar en tu tiempo, en tus pensamientos, en tus decisiones, en tus prioridades, en tu corazón. Cuando despiertas, ¿a quién le entregas tus primeros pensamientos? ¿A la preocupación, a la agenda, al miedo o a Dios? Cuando recibes una bendición, ¿a quién reconoces primero? ¿A tu esfuerzo, a tu capacidad o a Dios como fuente? El principio de las primicias enseña que lo primero consagra todo lo demás. En el Antiguo Testamento, las primicias no eran un pago, eran una ofrenda de reconocimiento. El pueblo traía lo primero de la cosecha, antes de saber cómo sería el resto. Eso requería fe. Porque dar lo primero implica confiar sin tener garantías visibles. Y eso es exactamente lo que Dios honra, la confianza. Cuando honras a Dios con lo primero, le estás diciendo confío en que tú cuidarás lo que queda. Este principio no funciona desde la obligación, sino desde la fe. Dios no necesita tus recursos, Dios quiere tu corazón. Jesús habló de esto cuando observó a las personas ofrendar en el templo. Muchos daban de lo que les sobraba, pero una viuda dio lo poco que tenía. Jesús no elogió la cantidad, elogió el corazón. Porque honrar a Dios con lo primero no es dar mucho, es dar con fe. Hay personas que dan pero no honran, porque dan desde la costumbre, desde la presión o desde el temor. Y hay personas que honran, aunque den poco, porque dan desde la confianza. Honrar a Dios con lo primero rompe la mentalidad de escasez, porque te saca del miedo a no tener suficiente. Cuando colocas a Dios primero, dejas de vivir desde la ansiedad y comienzas a vivir desde la provisión. La Biblia muestra una y otra vez que cuando Dios es honrado, Él responde, no como una transacción, sino como un padre. Dios no bendice porque le das, bendice porque confías, y esa confianza se manifiesta cuando Él ocupa el primer lugar. Muchos problemas financieros, emocionales y espirituales no nacen de la falta de recursos, sino del desorden de prioridades. Cuando Dios no es primero, otras cosas toman su lugar: el dinero, el trabajo, el miedo, el control. Y esas cosas nunca sostienen al corazón. Pero cuando Dios vuelve al centro, todo empieza a ordenarse, no de manera mágica, sino de manera progresiva y real. Honrar a Dios con lo primero no garantiza una vida sin dificultades, garantiza una vida bien dirigida, y una vida bien dirigida siempre encuentra provisión. Jesús dijo: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. No dijo busquen las cosas, y luego vean si Dios encaja. Dijo primero el reino, eso es honra. Buscar primero a Dios cuando tienes que tomar una decisión difícil. Buscarlo primero cuando enfrentas una necesidad. Buscarlo primero cuando no sabes qué hacer. Honrar a Dios con lo primero es reconocer que sin Él todo lo demás pierde sentido. Y cuando haces eso, Dios se encarga de lo que tú no puedes controlar. Tal vez hoy te preguntas por qué no ves abundancia aunque trabajas duro, aunque te esfuerzas, aunque haces lo correcto. La pregunta no es solo cuánto haces, sino en qué orden lo haces. Dios no compite por el primer lugar. Si no lo eliges, simplemente no ocupa ese espacio. Pero cuando lo eliges, cuando lo honras, cuando lo pones primero, Él responde con fidelidad. Honrar a Dios con lo primero es un acto de fe profundo, es decir, antes que todo, antes que mis planes, antes que mis miedos, antes que mis necesidades, tú eres primero. Y cuando Dios es primero, todo lo demás comienza a alinearse.
no porque tengas más, sino porque ahora todo está en el lugar correcto. Esa es la abundancia del reino, la que nace del orden, la que fluye desde la honra, la que se sostiene porque Dios ocupa el centro de tu vida. El tercer principio es la generosidad que rompe la escasez interior. La escasez más peligrosa no es la que se ve en la billetera, es la que se instala en el corazón, porque una persona puede tener poco y vivir con libertad, o puede tener mucho y vivir con un miedo constante a perder. Por eso cuando la Biblia habla de abundancia, no comienza hablando de posesiones, sino de generosidad. La generosidad no es solo un acto externo, es una condición interna, es una manera de vivir, es una señal de en qué confía realmente el corazón. La escasez interior nace cuando creemos que todo depende de nosotros, que si soltamos nos quedamos sin nada, que si damos perdemos, que si compartimos nos faltará. Pero la palabra de Dios enseña algo radicalmente distinto. En Proverbios capítulo 11 versículo 25 está escrito: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Observa la profundidad de este versículo. No habla primero de dinero, habla del alma. Porque la prosperidad verdadera comienza cuando el alma es libre. La generosidad rompe la escasez interior, porque te saca del miedo y te coloca en la confianza. Cuando eres generoso, estás declarando con tu vida: mi fuente no es lo que tengo, mi fuente es Dios. La persona dominada por la escasez interior vive reteniendo, controlando, protegiendo en exceso, midiendo todo desde el temor. Pero la persona que vive desde la generosidad vive confiando, compartiendo, descansando, sabiendo que Dios suple. Jesús habló muchas veces sobre esto. Dijo que donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Eso significa que la forma en que das revela la forma en que confías. La generosidad no comienza cuando tienes mucho, comienza cuando decides confiar. Por eso vemos en la Biblia que muchas de las historias más poderosas de provisión nacen en contextos de aparente escasez. La viuda que dio sus 2 monedas no dio desde la abundancia material, dio desde la confianza total. Y Jesús dijo que ella había dado más que todos. ¿Por qué? Porque dio todo lo que tenía para vivir. No era una transacción, era una entrega. La generosidad que rompe la escasez interior no es impulsiva, es intencional, es espiritual. No se trata de dar para recibir, se trata de dar porque confías en que Dios cuida de ti. Cuando das esperando algo a cambio, sigues viviendo desde el miedo. Pero cuando das confiando en Dios, tu corazón se libera. La Biblia dice en Lucas capítulo 6, versículo 38, «Dad y se os dará, medida buena apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo». Este versículo no es una fórmula mágica, es una descripción del reino. En el reino de Dios la generosidad abre espacio, espacio en el corazón, espacio en la mente, espacio en la vida. Porque cuando sueltas dejas espacio para que Dios obre. La escasez interior muchas veces no tiene que ver con lo que falta, sino con el miedo a que falte. Ese miedo te hace vivir en alerta constante, te impide disfrutar, te roba la paz. Pero la generosidad hace lo contrario, te enseña a confiar, te permite descansar, te recuerda que no estás solo. Ser generoso no es solo dar dinero, es dar tiempo, dar escucha, dar apoyo, dar perdón, dar comprensión. Hay personas que no pueden dar dinero, pero pueden dar presencia, pueden dar palabras que sanan, pueden dar ánimo, pueden dar esperanza. Y esa generosidad también rompe la escasez interior. Porque la escasez no solo se manifiesta en lo material, también se manifiesta en relaciones rotas, en corazones cerrados, en vidas aisladas. La generosidad abre puertas que el dinero no puede abrir. Abre puertas en el alma, abre puertas en la fe, abre puertas en la provisión de Dios. Dios no busca personas que den por obligación, busca corazones dispuestos. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre, no al dador forzado, no al dador temeroso, al dador que confía. Cuando das con alegría, estás diciendo Dios es suficiente, y esa declaración transforma la manera en que vives. La generosidad también rompe la mentalidad de víctima. Te saca del no tengo, del no puedo, del nadie me ayuda.
Te coloca en el lugar de quien puede bendecir, aunque esté en proceso. Y eso es poderoso, porque cuando bendices a otros, tu propia vida comienza a ordenarse, no porque lo merezcas, sino porque el reino funciona así. Dios no bendice la avaricia, Dios bendice la confianza, y la confianza se expresa cuando eres generoso. Tal vez hoy te cuesta dar porque has pasado por pérdidas, por decepciones, por temporadas donde faltó. Dios no te juzga por eso, Él entiende tu historia, pero hoy te invita a no dejar que el miedo gobierne tu futuro. La generosidad es un acto de sanidad. Sana el corazón herido por la escasez, sana la mente acostumbrada al temor, sana la fe debilitada por la preocupación. Cuando eres generoso, tu alma aprende a respirar. Aprende que no todo depende de ti. Aprende que Dios provee. Aprende que no estás solo. Y poco a poco, la escasez interior pierde poder. Tal vez no veas cambios inmediatos en lo externo, pero sentirás algo distinto por dentro. Más paz, más libertad, más descanso, porque ahora tu corazón ya no está atado a lo que tiene, sino confiado en aquel que nunca falla. La generosidad no te empobrece, te libera del miedo, te libera de la ansiedad, te libera del control. Y cuando el corazón es libre, Dios puede confiarte más. No solo recursos, sino propósito. La abundancia del reino no comienza con recibir, comienza con dar. Y cuando aprendes a vivir desde la generosidad, la escasez interior se rompe y la provisión de Dios encuentra espacio para fluir. El cuarto principio es mayordomía y responsabilidad espiritual. Uno de los principios más ignorados cuando se habla de abundancia es este. Dios no bendice el desorden, Dios bendice la mayordomía. La mayordomía no es una palabra moderna, es un concepto profundamente bíblico, y entenderla cambia por completo la manera en que ves la provisión, los recursos y la responsabilidad espiritual que tienes delante de Dios. La Biblia nos enseña que nada de lo que tenemos nos pertenece de manera absoluta. Todo proviene de Dios, todo le pertenece a Él, y nosotros somos administradores, no dueños. Cuando olvidas esto, empiezas a vivir desde la posesión, pero cuando lo entiendes, comienzas a vivir desde la responsabilidad. La abundancia del reino no se sostiene solo con fe, sino con fidelidad. Jesús enseñó este principio con claridad en la parábola de los talentos. Un señor confió sus bienes a sus siervos y luego volvió para pedir cuentas. Lo que el Señor evaluó no fue cuánto tenían, sino qué hicieron con lo que recibieron. Y ahí está la clave. Dios no te pedirá cuentas por lo que no te dio, pero sí te pedirá cuentas por lo que puso en tus manos. Mayordomía es entender que tu tiempo es un recurso espiritual, que tus capacidades son un regalo, que tus oportunidades tienen propósito, que tus finanzas tienen dirección, que tu vida entera es un encargo. Cuando entiendes la mayordomía dejas de preguntar ¿cuánto tengo? Y empiezas a preguntar ¿cómo lo estoy administrando? Muchos oran por abundancia, pero viven en desorden. Oran por provisión, pero no cuidan lo que reciben. Piden más, pero no son fieles con lo poco. Y Jesús fue claro al decir que el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. La abundancia del reino no se construye desde el deseo de tener más, sino desde la fidelidad con lo que ya tienes. La mayordomía espiritual comienza cuando reconoces que Dios es la fuente y tú eres el administrador. Eso cambia tu manera de gastar, tu manera de planificar, tu manera de decidir, tu manera de vivir. Ya no actúas desde el impulso, sino desde la sabiduría, porque administrar bien es un acto de obediencia. Dios no bendice la irresponsabilidad, no bendice la negligencia, no bendice el desorden constante. Él bendice al que cuida, al que honra, al que administra con temor reverente. La Biblia dice que el que es perezoso empobrece su vida, no porque Dios lo castigue, sino porque el desorden trae consecuencias. La mayordomía no es legalismo, es sabiduría aplicada. Cuando administras bien, le estás diciendo a Dios, puedo cuidar lo que tú me confías. Y cuando Dios ve fidelidad, Él confía más, no porque lo merezcas, sino porque has demostrado carácter. Muchas personas confunden fe con irresponsabilidad. Dicen Dios proveerá, pero no hacen su parte. La fe no elimina la responsabilidad, la fe la fortalece.
Dios no hace por ti lo que te corresponde hacer, pero sí respalda lo que haces en obediencia. La mayordomía también incluye cómo manejas tu mente, tus palabras y tus decisiones. No puedes pedir abundancia y seguir sembrando caos con tus palabras. No puedes pedir provisión y vivir desde la queja constante. No puedes pedir crecimiento y rechazar la disciplina. La mayordomía es integral, abarca toda la vida. Cuando administras tu tiempo con sabiduría, tu vida se ordena. Cuando administras tus pensamientos, tu fe se fortalece. Cuando administras tus recursos, la provisión encuentra dirección. Dios no multiplica lo que desprecias, multiplica lo que cuidas. Jesús no multiplicó el pan que estaba tirado, multiplicó el pan que fue puesto en sus manos. Y antes de multiplicarlo, dio gracias. Eso también es mayordomía, reconocer a Dios antes de usar lo que tienes. La abundancia no llega a una vida desordenada para luego ordenarla. Primero viene el orden, luego la abundancia. Por eso muchas veces Dios no te da más, no porque no quiera bendecirte, sino porque te ama demasiado como para entregarte algo que no estás preparado para administrar. Dios cuida tu corazón antes que tus finanzas, cuida tu carácter antes que tus recursos, cuida tu fe antes que tu prosperidad. La mayordomía también implica límites, saber decir no, saber esperar, saber planificar, saber priorizar. Eso no te hace menos espiritual, te hace más sabio. La Biblia dice que los planes del diligente conducen a la abundancia, no dice los planes del impulsivo. Dios no está en contra de la planificación, está en contra de la autosuficiencia. Planificas pero dependes de Él, administras pero confías en Él. Esa es la mayordomía del reino. Tal vez hoy estás pidiendo abundancia y Dios te está pidiendo orden. Tal vez estás orando por provisión y Dios te está enseñando disciplina. Tal vez quieres ver multiplicación y Dios está trabajando tu fidelidad. No te desesperes, eso también es parte del proceso. La mayordomía no se aprende de un día para otro, se forma con decisiones diarias, decisiones pequeñas, constantes, fieles, y cuando esa fidelidad se vuelve hábito, Dios responde, no siempre de inmediato, pero siempre de manera correcta. Porque Dios no busca personas que solo quieran recibir, busca personas a las que pueda confiar, y cuando Él encuentra un corazón responsable, ordenado y fiel, la abundancia del reino fluye con propósito, no para orgullo, no para exceso, sino para bendición. La mayordomía no te limita, te prepara para recibir, te prepara para sostener, te prepara para compartir. Y cuando entiendes este principio, dejas de pedir abundancia solo para ti, y comienzas a verla como una herramienta para glorificar a Dios y bendecir a otros. Esa es la verdadera prosperidad del reino. El quinto principio es mentalidad renovada por la palabra. Ningún principio de abundancia puede sostenerse si la mente sigue gobernada por pensamientos de escasez, porque la verdadera batalla no comienza en las circunstancias, comienza en la mente. Por eso la Biblia no se limita a hablarnos de fe, también nos habla de renovación mental, de cambiar la forma de pensar, de aprender a ver la vida desde la perspectiva de Dios y no desde el miedo humano. El apóstol Pablo lo expresa con claridad en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Observa que no dice, cambia tus circunstancias, dice, renueva tu entendimiento. Porque cuando la mente cambia, la vida comienza a alinearse. Muchos creyentes aman a Dios, oran, confían, pero siguen pensando igual que antes. Siguen reaccionando desde el temor, siguen tomando decisiones desde la escasez, siguen interpretando la vida desde la carencia, y eso limita el fluir del reino. Dios puede bendecirte, pero si tu mente no está renovada, esa bendición se convierte en carga. La mentalidad de escasez no siempre nace de la falta de recursos. Muchas veces nace de experiencias pasadas, de heridas, de palabras que marcaron, de temporadas difíciles que enseñaron a sobrevivir, pero no a confiar. Por eso la palabra de Dios no solo informa, transforma. La Biblia dice que tal como el hombre piensa en su corazón, así es él. Eso significa que tus pensamientos no son neutrales.
están formando tu manera de vivir. Si piensas constantemente no es suficiente, vivirás reteniendo. Si piensas algo malo va a pasar, vivirás en alerta. Si piensas Dios no va a responder, vivirás desde la duda. Pero cuando tu mente se renueva con la palabra, esas voces comienzan a perder poder. La palabra de Dios introduce verdad donde había mentira, luz donde había confusión, esperanza donde había miedo. Renovar la mente no es repetir frases positivas, es permitir que la verdad de Dios corrija tus pensamientos. La palabra te enseña que Dios es tu proveedor, no tus circunstancias. Te enseña que Él cuida de ti aun cuando no ves resultados inmediatos. Te enseña que no estás limitado por tu pasado, sino guiado por su propósito. Jesús enfrentó tentaciones no con emociones, sino con la palabra. Cuando el enemigo intentó sembrar duda, Jesús respondió, escrito está. Eso nos muestra que la mente se defiende con verdad, no con negación, no con fuerza humana, con palabra. Una mente renovada no ignora los problemas, pero ya no se deja dominar por ellos. Sabe que hay dificultades, pero también sabe quién gobierna sobre ellas. La renovación mental es un proceso diario. No ocurre en una sola oración. Ocurre cuando eliges qué pensamientos alimentar. Cada día decides si alimentas el miedo o la fe, si alimentas la queja o la gratitud, si alimentas la ansiedad o la confianza. Y la palabra de Dios es el alimento de una mente sana. Por eso la Biblia insiste en meditar en ella día y noche, no para memorizar versículos, sino para formar una nueva manera de pensar. Cuando tu mente se renueva, comienzas a interpretar la vida de otra forma. Donde antes veías amenaza, empiezas a ver oportunidad de crecimiento. Donde antes veías abandono, empiezas a ver proceso. Donde antes veías escasez, empiezas a ver provisión progresiva. La palabra no elimina los procesos, pero cambia cómo los atraviesas. Una mente renovada ya no se pregunta constantemente, ¿y si no funciona? Empieza a preguntarse, ¿qué me está enseñando Dios aquí? Ya no vive comparándose, ya no vive desde la urgencia, ya no vive desde el miedo a perder, vive desde la confianza de que Dios sabe lo que hace. La abundancia del reino no puede habitar en una mente gobernada por el temor. Por eso Dios trabaja tanto en cómo piensas. Tal vez hoy no necesitas más recursos, necesitas una mente alineada con la verdad. Tal vez no necesitas una puerta abierta, necesitas una forma distinta de ver la puerta cerrada. Tal vez no necesitas más respuestas, necesitas pensamientos sostenidos por la palabra. La renovación mental rompe ciclos heredados, rompe patrones familiares de escasez, rompe palabras negativas que marcaron tu identidad. Porque ahora tu referencia no es lo que viviste, es lo que Dios dice. Y cuando Dios dice algo, eso tiene más peso que cualquier experiencia pasada. Una mente renovada aprende a esperar sin ansiedad, a sembrar sin miedo, a dar sin temor a perder, a recibir sin culpa. Porque ya no vive desde la inseguridad, sino desde la identidad en Dios. La palabra te recuerda que eres hijo, no huérfano, que tienes padre, no estás solo, que hay provisión, aunque hoy no la veas completa. Y cuando esa verdad se instala en tu mente, algo se libera por dentro. La paz comienza a gobernar, la confianza se fortalece, la fe se vuelve estable. No una fe impulsiva, sino una fe madura. La renovación mental no es pensar que todo saldrá bien, es confiar en Dios incluso cuando no sabes cómo saldrá. Y esa confianza es el terreno perfecto para que la abundancia del reino encuentre espacio para crecer. Por eso este principio es clave. No hay abundancia sostenida sin una mente renovada por la palabra. Dios no solo quiere cambiar lo que tienes, quiere transformar cómo piensas, porque cuando tu mente se alinea con Él, tu vida comienza a alinearse también. Y desde esa alineación, la provisión deja de ser una lucha y se convierte en un fluir guiado por Dios. Recuerda esto, cuando aplicas los principios, Dios te respalda. Hay una verdad que atraviesa toda la Escritura, aunque muchas veces no se dice con claridad. Dios respalda lo que Él mismo estableció. Dios no respalda la improvisación espiritual, no respalda la fe desordenada, no respalda los deseos que no están alineados con su voluntad, pero sí respalda, siempre, los principios de su reino cuando son aplicados con fe,
obediencia y constancia. A lo largo de la Biblia vemos esto una y otra vez. Cuando las personas obedecen los principios de Dios, aunque no entiendan todo el proceso, Dios responde. No siempre de la forma inmediata que esperan, no siempre con resultados instantáneos, pero siempre con respaldo. Porque Dios no se contradice. Si Él estableció una ley espiritual, Él mismo se compromete a sostenerla. El problema es que muchos quieren el respaldo de Dios, sin el orden de Dios. Quieren la bendición, pero no la obediencia. Quieren la cosecha, pero no la siembra. Quieren la provisión, pero no el principio. Y el reino no funciona así. La abundancia del reino no se activa por emoción, se activa por alineación. Cuando alineas tu vida con los principios de Dios, aunque sea paso a paso, Dios comienza a respaldarte de maneras que no siempre son visibles al principio, pero que con el tiempo se vuelven evidentes. Dios respalda la siembra fiel. Respaldó a Isaac cuando sembró en tiempo de hambre y cosechó al 100%, no porque la tierra fuera especial, sino porque obedeció la instrucción de Dios. Dios respalda la honra. Respaldó a la viuda de Sarepta cuando decidió darle al profeta lo poco que tenía primero, y la harina no escaseó, ni el aceite se agotó. Dios respalda la generosidad. Respaldó a la iglesia primitiva cuando compartían lo que tenían y ninguno pasaba necesidad. Dios respalda la mayordomía. Respaldó a los siervos fieles que cuidaron los talentos que se les confiaron y los multiplicaron. Dios respalda la renovación mental. Respaldó a hombres y mujeres que cambiaron su forma de pensar y comenzaron a ver la vida desde la fe y no desde el temor. El respaldo de Dios no es azar, es consecuencia, no consecuencia mecánica, sino espiritual. Cuando aplicas los principios del reino, Dios comienza a respaldarte, porque tu vida entra en el orden correcto. Y cuando hay orden, la bendición fluye. Esto no significa que todo se vuelve fácil, significa que ya no caminas solo. El respaldo de Dios no siempre se manifiesta como dinero inmediato, muchas veces se manifiesta como paz en medio de la incertidumbre, como puertas cerradas que te protegen, como decisiones sabias que evitan errores costosos, como relaciones correctas que llegan en el momento justo. Hay personas que dicen, yo no veo el respaldo de Dios, pero cuando miras de cerca, ves que Dios los ha guardado, los ha sostenido, los ha librado de cosas que nunca notaron. Eso también es respaldo. Cuando aplicas los principios de Dios, Dios respalda incluso lo que no ves. Respaldó a José cuando decidió mantener integridad en secreto. Durante años no hubo recompensa visible, pero cuando llegó el tiempo, Dios lo levantó de forma inesperada. Respaldó a David cuando decidió honrar a Saúl, aunque tenía la oportunidad de vengarse. Ese acto de obediencia silenciosa fue parte del respaldo que lo llevó al trono. Dios siempre respalda la obediencia que nace del corazón. Pero aquí hay algo importante que debes entender. El respaldo de Dios no siempre es inmediato, pero siempre es completo. Dios no responde a la ansiedad, responde a la fe perseverante. Muchas personas aplican un principio por un tiempo, no ven resultados rápidos y abandonan. Pero el reino no funciona por pruebas cortas, funciona por convicción. Aplicar los principios de Dios no es una estrategia temporal, es una forma de vida. Cuando decides vivir sembrando, honrando, siendo generoso, administrando bien y renovando tu mente con la palabra, tu vida comienza a alinearse, aunque las circunstancias todavía no cambien. Y ese alineamiento es el espacio donde Dios respalda. El respaldo de Dios también se manifiesta en la paz que gobierna tus decisiones. Antes reaccionabas por miedo, ahora decides con sabiduría, antes gastabas impulsivamente, ahora administras con propósito, antes dabas con temor, ahora das con libertad, antes vivías comparándote, ahora vives confiando. Eso es respaldo. Dios no solo respalda lo que haces, respaldan lo que te conviertes, porque la abundancia del reino no se trata solo de recibir más, sino de ser una persona capaz de sostener lo que recibe. Dios respalda cuando ve fidelidad constante, no perfección. No necesitas hacerlo todo bien para ver el respaldo de Dios. Necesitas un corazón dispuesto a obedecer y a corregir cuando fallas. La Biblia dice que el justo cae, pero se levanta. ¿Por qué se levanta?
porque Dios lo respalda. El respaldo de Dios no elimina los errores, pero te ayuda a aprender de ellos sin destruirte. Cuando aplicas los principios de Dios, Dios respalda incluso tus procesos de aprendizaje. Te enseña, te corrige, te guía, y poco a poco, lo que parecía lento comienza a dar fruto. Tal vez hoy no ves la abundancia que anhelas, pero si estás aplicando los principios del reino, puedes tener esta certeza: Dios está obrando. No siempre en la forma que imaginas, pero siempre con propósito, porque Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que has mostrado. Cada semilla cuenta, cada decisión correcta suma, cada acto de obediencia es visto por Dios, y cuando el tiempo es el correcto, Dios respalda públicamente lo que se hizo en privado. Por eso no te canses, no abandones, no retrocedas. Si estás sembrando conforme a Dios, si estás honrando conforme a Dios, si estás viviendo conforme a los principios del reino, Dios te respalda. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero sí en el momento exacto. Porque cuando aplicas los principios, Dios responde. No como el mundo responde, sino como un padre fiel que cuida, provee y sostiene a los suyos. Y ese respaldo, cuando llega, no solo transforma tus circunstancias, transforma tu testimonio. Porque podrás decir con paz y convicción: no fue suerte, no fue casualidad, fue Dios respaldando su palabra en mi vida. Después de comprender estos principios, hay algo que no puede quedarse solo en conocimiento. La palabra de Dios fue dada, no solo para ser escuchada, sino para ser declarada. Porque cuando declaras lo que Dios dice, tu fe se activa, tu mente se alinea y tu espíritu comienza a caminar en la verdad del reino. Ahora no vamos a pedir desde la escasez, vamos a declarar desde la fe, con calma, con autoridad y con el corazón abierto a Dios. Hoy declaro que Dios es mi fuente y no mis circunstancias. No dependo de lo que veo, dependo de aquel que provee. Declaro que el Señor es mi pastor y que nada me faltará en el tiempo perfecto de Dios. Declaro que mi provisión no viene del temor, ni de la ansiedad, ni del esfuerzo desordenado, sino de la obediencia y de la fidelidad a Dios. Declaro que todo lo que necesito para cumplir el propósito de Dios en mi vida llegará en el momento correcto y de la forma correcta. Declaro que Dios me da el poder para producir, para administrar, para multiplicar y para sostener lo que Él pone en mis manos. Declaro que mi mente es renovada por la palabra de Dios. Ya no pienso desde la escasez, pienso desde la confianza. Ya no decido desde el miedo, decido desde la fe. Declaro que toda preocupación por el mañana la entrego hoy en las manos de Dios, porque Él cuida de mí. Declaro que mis decisiones financieras, emocionales y espirituales son guiadas por la sabiduría de Dios y no por la presión del mundo. Declaro que soy un buen mayordomo de lo que Dios me confía. Administro con responsabilidad, con orden y con gratitud. Declaro que la generosidad rompe toda escasez interior en mi vida. Doy con libertad porque confío en la provisión de Dios. Declaro que no vivo persiguiendo riquezas, sino caminando con Dios, y todo lo demás se añade conforme a su promesa. Declaro que las puertas correctas se abren delante de mí, y que las que no vienen de Dios permanecen cerradas para mi protección. Declaro que mi hogar, mi trabajo, mis decisiones y mi futuro están bajo la cobertura de Dios. Declaro que aunque hoy no vea todo resuelto, Dios ya está obrando. Aunque no vea la cosecha completa, la semilla ya está en tierra. Declaro que la abundancia del reino alcanza mi mente, mi corazón y mi propósito. Hoy elijo confiar, hoy elijo obedecer, hoy elijo caminar bajo los principios de Dios. Y declaro con fe y paz en el corazón: Dios es mi proveedor, Dios es mi respaldo, y Dios es suficiente para mí. Por eso, Señor, hoy me presento delante de ti con un corazón abierto y sincero. No vengo a exigirte nada, no vengo a reclamar, vengo a entregar. Entrego mis preocupaciones, entrego mis temores, entrego mis pensamientos desordenados, entrego mi ansiedad por el mañana y mi necesidad de tenerlo todo bajo control. Reconozco que muchas veces he intentado resolver la vida con mis propias fuerzas. He caminado con prisa, he tomado decisiones desde el miedo y he permitido que la escasez se instale primero en mi mente, antes que en mis circunstancias.
Hoy, Señor, decido poner orden. Pongo orden en mis pensamientos, para que ya no estén gobernados por la preocupación, sino por tu palabra. Pongo orden en mi corazón, para que ya no viva desde la ansiedad, sino desde la confianza. Pongo orden en mis prioridades, para que tú vuelvas a ocupar el primer lugar en mi vida. Te reconozco como mi fuente, como mi proveedor, como mi pastor fiel. Hoy declaro que no dependo del mundo, no dependo de la presión, no dependo del miedo. Dependo de ti. Enséñame a caminar conforme a tus principios. Enséñame a sembrar con fe, a honrarte con lo primero, a vivir con un corazón generoso, a administrar con sabiduría y a renovar mi mente con tu verdad. Señor, trae paz donde ha habido inquietud, trae claridad donde ha habido confusión, trae descanso donde ha habido cansancio interior. Ordena lo que está fuera de lugar, cierra las puertas que no vienen de ti, y abre las que tú has preparado en tu tiempo perfecto. Hoy dejo en tus manos mi presente y mi futuro. Confío en que tú sabes lo que necesito, cuándo lo necesito y cómo entregarlo. Gracias porque no me abandonas. Gracias porque me sostienes. Gracias porque tu provisión no falla y tu cuidado es constante. Me rindo a ti, Señor. Descanso en ti, camino contigo, y en esta paz decido confiar, obedecer y avanzar. Amén. Recuerda esto, Dios no te pide que cargues solo, no te pide que lo resuelvas todo hoy, te pide que confíes y que camines paso a paso con Él. La abundancia del reino no comienza afuera, comienza dentro, en una mente ordenada, en un corazón rendido, en una vida alineada con Dios. Y si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que lo necesite. Tal vez estas palabras sean justo el descanso que otra persona está buscando hoy. Sigue adelante con paz. Dios conoce tu proceso. Dios cuida de ti. Y mientras tú descansas en Él, Él sigue obrando a tu favor.